Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio del Mundo de Cabeza. Hoy vamos a hablar de la ley Ómnibus o como la llamó el oficialismo, Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Hice un resumen de esta ley, ten en cuenta que esta ley tiene 361 puntos y 600 y pico de páginas, así que bueno, hice un resumen desde la introducción hasta las partes más importantes de la ley. Todo lo que fui escribiendo está escrito en términos positivos. Esto no significa que yo apoye al gobierno, sino que lo que hice fue hacer un resumen de la ley para yo poder explicarla de una mejor manera acá. Va a estar básicamente casi toda la ley explicada, desde, como dije, la introducción, que la introducción es el por qué se manda esta ley a reformar o por qué se manda esta ley para hacer las distintas reformas, hasta los puntos esenciales, que son aquellos puntos de los cuales creí más importante respecto a lo que se quiere modificar. Dentro de acá tenemos, no sé, reforma jubilatoria, la privatización de algunas empresas, ampliación de la legítima defensa y algunos otros puntos. Está todo escrito, así que si por ahí voy leyendo, es por esto mismo. Es para, explicártelo de la mejor manera. Por ahí voy a ir escribiendo, leyendo y explicando al mismo tiempo. Así que bueno, arranquemos. Vamos a arrancar con la introducción de este proyecto de ley, ¿sí? Arranca diciendo: este texto presenta una ley con el objeto de promover la iniciativa privada y el desarrollo de la industria y el comercio, limitando la intervención estatal a lo necesario para proteger los derechos constitucionales. Aquí se resumen las partes claves del texto. Así arranca el proyecto de ley. Es importante esto, ¿no? El achicamiento de las acciones del Estado para dárselo a los argentinos. Es básicamente lo que Milei viene diciendo desde que arrancó su campaña. Él dice: yo soy anarcocapitalista. ¿Qué es el anarcocapitalismo? Lo tenemos en un capítulo de acá, de quién es Javier Milei. Lo que es el anarcocapitalismo es aquella persona en la cual no considere que el Estado tenga que tener ningún tipo de injerencia. Es más, para algunos anarcocapitalistas, por ejemplo, la justicia debería ser hasta privada, es decir, los jueces deberían ser privados. Objetos y principios rectores de la ley. Objeto: promover la iniciativa privada y el desarrollo de la industria y el comercio, asegurando los beneficios de la libertad y limitando la intervención estatal no necesaria. Principios y propósitos: promoción del derecho fundamental a la libertad individual, protección de habitantes y propiedad privada, profundización de la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de oferta y demanda, atención de derechos económicos, sociales y culturales, reconsideración de funciones del Estado en la sociedad, organización racional y sustentable de la administración pública, ejercicio de la iniciativa legislativa y potestad reglamentaria, creación, fomento y desarrollo de empleo productivo privado. Entonces, estos son los principios rectores de la ley. O sea, todos los artículos que nosotros vamos a ver que se quieren reformar están basados en estos principios. Por ejemplo, no sé, organización racional y sustentable de la administración pública. ¿Esto qué nos está diciendo? Que lo que quieren es una reorganización del Estado en forma mucho más chiquita para que sea menos costosa para los argentinos. Que es, otra vez repito, lo que venía diciendo Milei durante su campaña. Este es un punto importante porque dice declaración de emergencia pública. Declaración: se declara la emergencia pública en diversas áreas hasta el 31 de diciembre del 2025, con posibilidad de prórroga de 2 años más. Y esto también es importante, y yo creo que acá es donde hay que tener cuidado: delegación de facultades. Delegación al Poder Ejecutivo de facultades en áreas mencionadas durante la emergencia. Las normas resultantes de esta delegación son permanentes, salvo la disposición expresa. Ese es el punto que yo creo que hay que tener cuidado. Uno puede o no ser votante de Milei. Yo no quiero que entremos en esa cuestión de decir, bueno, vos que lo votaste, vos que no lo votaste. Basémonos simplemente en lo que ya sabemos, que es la Constitución. La Constitución tiene la delegación de poderes, están separados en 3, que es el sistema de peso y contrapeso hecho por Montesquieu en el sistema contractualista, es decir, hace muchos años. ¿Qué es el sistema de pesos y contrapesos? Hay 3 poderes que entre esos 3 poderes se van limitando uno del otro.
Es decir, tenemos el Poder Judicial, que lo que se encarga es solamente del área judicial, no puede intervenir en legislar o tampoco puede ser ejecutivo. Después tenemos al órgano legislativo, que no puede meterse en la judicialización de las cosas, ni tampoco puede meterse en el Poder Ejecutivo, y lo mismo con el Poder Ejecutivo. Entonces, entre los tres son tres poderes que entre ellos mismos se van controlando, porque si el Ejecutivo se pasa de sus atribuciones, el Judicial en teoría debería ir y poner límites a lo que está haciendo. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta esto. Acá lo que nos está diciendo es que hay una delegación de facultades en lo que es lo administrativo, lo económico, y que esas facultades van a estar hasta el 31 de diciembre del 2025 con prórroga, y que dice, las normas resultantes de esta delegación son permanentes, salvo disposición expresa. Es decir, las normas las cuales el Ejecutivo legisle van a ser permanentes, a no ser que la misma norma diga que no es permanente. Por eso digo que esto, algún jurista podría llegar a decir que es inconstitucional. Yo, siendo estudiante de Derecho, lo considero en cierto punto inconstitucional, porque hay una delegación que no corresponde al Poder Ejecutivo. Vuelvo sobre lo mismo, no quiero que terminemos politizando este episodio, todo lo contrario, solamente vamos a basarnos en lo que la Constitución y la ley digan, nada más que eso. Bases de la delegación. Acá tenemos cada uno de los puntos que se le va a delegar el poder al Ejecutivo, ¿sí? Veamos. Promover un sistema económico basado en decisiones libres y competentes, respetando la propiedad privada. Establecer desregularización en comercios, servicios e industrias a nivel nacional. Promover, reactivar la parte productiva, eliminando restricciones a la competencia y creación de empleo. Crear condiciones para crecimiento económico sustentable y reestructuración de la deuda pública. Reorganizar la administración pública para mayor economía y eficiencia. ¿Qué significa una economía? Significa que acá, cuando te está diciendo la reestructuración del área pública para mayor economía, no está relacionado con una finalidad de pagar o no pagar, sino con achicamiento. Por ejemplo, tenés, no sé, lo que es la economía judicial, que es hacer la menor cantidad de actos que sean lo más importantes posible. Entonces evitas que el trámite sea tan caro. Fortalecer el servicio civil valorando capacidad y eficacia. Desburocratización y simplificación de la normativa pública. Ahí yo creo que el 99% de los argentinos están de acuerdo, porque ¿quién en su familia no escuchó que la burocracia, que tuve que hacer 1000 trámites? Entonces, yo creo que en ese punto hay muchos argentinos de acuerdo. Establecer política de calidad regulatoria para la administración pública. Ordenar y regular el sistema de contrataciones públicas. Establecer sistemas de resolución y controversias alternativas al proceso judicial. Este sistema de resolución de controversias alternativas básicamente está hablando de la mediación. Una de las cosas que se introduce hasta entonces, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tenía un litigio con alguien del privado, con una persona en el sector privado, no iban a mediación obligatoria. Y una de las reformas es esa, que el Estado, por más que sea el Estado, puede ir a una mediación con el privado. Está también obligado a ir. Que eso creo que es importante. La mediación es, para quien no sepa, es una forma alternativa de la resolución de conflictos. ¿Esto qué significa? Significa que en vez de llevar todo a juicio, se puede resolver en la mediación. La mediación está basada en un mediador que lo que hace es tratar de llegar a un acuerdo entre las dos partes que están en disconformidad. No sé, pasa por ejemplo en separaciones, que hay disconformidad en alimentos, por ejemplo, en cuánto se le va a pasar a la otra parte para mantener al hijo. Entonces, por ejemplo, en vez de ir a un juicio que tarda mucho tiempo y lleva desgaste físico, mental, económico, se va a mediación. En la mediación se resuelve y se llega a un acuerdo entre las dos partes a partir de la ayuda del mediador. Creo que es un muy buen sistema. De hecho, lo he estudiado y es una buena forma de resolución de conflictos. Mira, acá también es importante, dice desarrollar el sistema de defensa nacional. Muchas personas que pertenecen al área militar dicen que hace tiempo no se le da bola a lo que es la defensa nacional,
y está bueno, porque en realidad, no porque no vamos a ir a la guerra, ni mucho menos, sino porque cualquier país del mundo tiene muy bien armadas sus defensas internas, y más un país como Argentina, tiene salida al mar, la parte pesquera, que están todos los chinos pescando en la costa argentina, tenemos agua dulce, tenemos hielo, entonces es un país al cual habría que cuidar un poco más. Asegurar transparencia en administración de recursos y manejo de la deuda pública. Esto es para evitar, supongo, la corrupción. Ahora vamos a seguir con una parte donde se trata de seguir explicando sobre más o menos lo mismo, pero está bueno porque esto está escrito por el mismo Milei a la hora de enviar el proyecto de ley. Para quien no sabe, yo aparte de esto que me encanta, que es hacer videos, tengo mi emprendimiento Matesculture, si nos quieren seguir en Instagram, @Matesculture, con E en la última. Este proyecto de ley busca abordar la profunda crisis económica y social que afecta a Argentina. Repito, esto lo escribió el mismo Milei, y es para Milei el por qué hay que hacer la ley. Este proyecto de ley busca abordar la profunda crisis económica y social que afecta a Argentina, proponiendo la restitución de la democracia liberal y la economía de mercado, contempladas en la Constitución de 1853. No nos olvidemos que está acá el capítulo del proceso constitucional argentino. La primera constitución argentina del 53 está escrita por Alberdi, que Alberdi era un liberal que, bueno, hoy casi todo el mundo lo conoce, porque Milei fue de los primeros que lo volvió a nombrar. Es más, él dice que la base de su gobierno quiere ser Alberdi, ¿no? Alberdi es uno de los padres de la patria. Se destaca la necesidad de adoptar medidas de emergencia para consolidar la estabilidad económica, garantizar los derechos fundamentales y mejorar la asignación de recursos. Derechos fundamentales son los derechos constitucionales o de los pactos internacionales con valor constitucional. Se señala que la crisis actual es resultado de décadas de abandono del modelo democrático liberal, derivando hacia un enfoque de democracia social y económica planificada que ha fracasado tanto en Argentina como en otros países a lo largo de la historia. El déficit fiscal crónico se aborda como un problema estructural, con soluciones propuestas para evitar la emisión monetaria desenfrenada. Usa la palabra desenfrenada. ¿Qué hizo Milei hace 2 días, 3? Mandó a imprimir plata. Imprimió billetes de 30.000 y creo que 50.000 pesos, y él dijo en su entrevista con Luis Majul, que también la tenés en el canal, dice que es para que las personas no anden con muchos billetes. Está bien, y en cierto punto estamos de acuerdo. Hoy tenés que llevar 30.000 pesos, que 30.000 pesos los gastás en cualquier lado, y cuando vos vas con un toque así de billetes es mucho más fácil que te robe. Ahora bien, según el mismo Milei, la emisión genera inflación. Entonces, tenemos, viste, como ese juego, la comodidad, que claramente es una comodidad, obviamente, no ir con muchos billetes, y quien puede uno solo y listo, va y compra con uno. Ahora bien, eso, si lo llevamos a los términos teóricos que Milei nos ha expuesto, eso genera inflación. Entonces ahí volvemos, ¿no?, a ese juego de decir, bueno, ¿qué tanto sirve y qué tanto no sirve? Nos quedamos en la emisión monetaria. Endeudamiento y aumento indiscriminados de impuestos. Se destaca que estos mecanismos no solo afectan la vida, libertad y propiedad de los ciudadanos, sino que generan distorsiones en los precios y obstaculizan la generación de riqueza, conduciendo a la pobreza. Se resalta la urgencia de actuar para evitar el colapso económico y social, eliminando regulaciones que restringen la libertad y distorsionan el funcionamiento de los mercados. Se propone la delegación legislativa al Poder Ejecutivo con el fin de aplicar medidas de emergencia hasta diciembre del 2025. Acá dice hasta diciembre del 2025. No olvidemos que la ley lo que nos dice es hasta diciembre del 2025 y una prórroga, es decir, se puede extender durante 2 años más, es decir, hasta 25, 26, hasta el 27. Buscando la liberalización, transparencia y reactivación de los mercados como clave de la estabilización y reactivación económica. El proyecto subraya la importancia de proteger la libertad de industria y comercio como principios fundamentales y destaca la necesidad de derogar
regulaciones para restaurar rápidamente la vigencia irrestricta de las libertades y mejorar la situación económica y social de los habitantes de la Argentina. Acá volvemos sobre lo mismo. Más allá de que hace 7 días, indudablemente todos sabíamos que hay una situación muy complicada en el país. Porque antes que asuma Milei ya teníamos el 60% de niños pobres. 6 de cada 10 niños son pobres. Y eso es un peligro para cualquier democracia. Se cortó, como te decía. Un país que tiene 6 de cada 10 niños pobres es realmente peligroso. Eso también ya lo habíamos hablado. Pero a cualquier nutricionista o a cualquier médico que ustedes le pregunten, el mayor desarrollo de cualquier niño, de cualquier persona, es en sus primeros años de vida. Entonces, si hay una mala alimentación, eso lo que genera es un mal desarrollo y después eso conlleva problemas cognitivos y demás. Por ejemplo, aprovecho esto para decirlo, una de las reformas que introduce esta ley, acordémonos que es un proyecto de ley, todavía no está en vigencia, pero una de las reformas de las cuales se quiere proponer es que cuando se termine el secundario se rinda un examen. Si vos aprobás el examen, podés pasar de año, es decir, podés pasar a la facultad, y si vos no aprobás, tenés que volver a hacer quinto año, que en cierto punto está bueno. Es un garrón para las personas que lo tienen que rendir, pero está bueno. ¿Por qué está bueno? Porque eso nos lleva a un mejor nivel educativo en todas las áreas, y una sociedad más culta, más educada, siempre es una mejor sociedad. Entonces, creo que es algo que está bueno, que está muy bueno eso, por ejemplo. Estoy en contra de que le deleguen poderes al Ejecutivo hasta el 2025 con prórroga de 2 años, pero en esto estoy muy de acuerdo. Ahora vamos a ir, la ley antes de iniciar nos da como los detalles sobre qué se va a modificar y después vamos a ver las modificaciones que quiere introducir la ley, ¿sí? Vamos. Se propone una amplia reforma legislativa con el objetivo de impulsar cambios significativos en diversos aspectos de la sociedad y la economía, empezando por política pública y desburocratización. Implementación de una política de calidad regulatoria siguiendo estándares internacionales. Fomento de desburocratización, digitalización y simplificación de la normativa administrativa. Garantía de necesidad real en nuevas normativas, participación ciudadana y análisis de impacto regulatorio. Eso está genial. Algo que introduce mi ley, que no lo escuchábamos hace mucho tiempo, es hablar del plebiscito. Es decir, que nos pregunten a nosotros si estamos de acuerdo. Está bien, nosotros podemos votar la representabilidad y demás, pero qué mejor que te pregunten a vos si es lo que vos querés o no es lo que vos querés. Creo que es re importante y súper significativo que nosotros, ciudadanos, tengamos la elección. ¿Cuál es el problema del plebiscito? Es que es gasto público, porque hay que organizar de vuelta las urnas, los colegios y demás, y es un quilombo. Pero aún así sigue siendo una buena herramienta para que los ciudadanos realmente ejerzamos la democracia de manera totalmente directa. Contrataciones públicas y privatización. Unificación del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. Introducción de mecanismos eficientes de prevención y solución de controversias. Privatización de ciertas empresas públicas para aumentar competencia y eficiencia. Acá tenemos, por ejemplo, algunas empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Banco de Inversiones, Puertos Argentinos. Son algunas de las empresas más importantes de las cuales se quiere privatizar. Ahora bien, lo que yo no logro entender es por qué, por ejemplo, se quiere privatizar el Banco Nación. Lo logro entender desde el lado de que la ideología de Milei es un anarcocapitalismo, y como dijimos antes, para el anarcocapitalismo el Estado no tiene que tener nada. Pero si el Banco Nación es una empresa a la cual a vos te da plata, o sea, porque el Banco Nación da dinero, ¿por qué hay que privatizarlo? Eso es lo que yo no logro entender, porque si le va bien al Banco Nación, significa que es más ingresos para el Estado, y ante mayor ingreso para el Estado es menor impuesto para las personas. Eso yo no lo termino de entender, esa parte no la entiendo. Mecanismo de solución de controversias. Ampliación de mecanismos incluyendo la ley de mediación, que es lo que hablábamos antes, para el Estado en derecho privado. Inclusión de acuerdos transnacionales de controversias administrativas, judiciales y arbitrales. ¿Qué estaba pasando? Es que, por ejemplo, vos tenías un juicio afuera
o así es porque ¿qué pasa, por ejemplo, si yo, no sé, contrato una empresa en Argentina y la empresa es de Estados Unidos? Cuando haya que hacer, si hay que hacer un juicio, uno de los debates del derecho internacional privado es dónde se hace ese juicio. Para algunos autores hay que hacerlo en el país donde se ejerce, por ejemplo, la empresa viene a trabajar acá, bueno, se hace acá en Argentina, o para otras es del país de donde es la empresa prestadora de servicios, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces esto es para terminar este debate y decir, bueno, se hace en tal o tal lugar. Acá lo que te dice es la inclusión de acuerdos transnacionales, es decir, que lo puede ser afuera o adentro. Actualización del procedimiento administrativo, mejora y modernización de la ley 19.549 de procedimientos administrativos. Esto tiene todo que ver con la parte administrativa del Estado, es decir, todo lo que la gente se queja de la burocracia. Inclusión de principios como buena fe, lealtad, gratuidad, eficacia burocrática y participación ciudadana. Volvemos sobre lo mismo, participación ciudadana. Reformas en diversas áreas, cambios de leyes en defensa de la competencia, seguros, códigos de descuento, regularización tributaria, bienes personales e impuestos internos, agilización de las operaciones de crédito y eliminación de deudas intrasector público, sector pesquero y agrícola, promoción del crecimiento del mercado pesquero y adhesión a convenios internacionales, impulso a la protección de nuevas variedades vegetales, de modernización del sector agrícola. Acá lo que yo creo que es importante es esto, del crecimiento del mercado pesquero y adhesión a las convenciones internacionales. Inexplicablemente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sector pesquero, en Argentina se consume mucho más de afuera que de adentro. Por ejemplo, terminamos consumiendo mucho más de Chile que lo que la propia Argentina produce. Eso es muy loco, porque desde el resto del mundo se vienen a Argentina. Tenemos el caso de los chinos, que vale destacar que Petri, el ministro de Defensa, está mandando naves, aviones para la defensa de todo ese sector. Entonces lo está echando del sector que es de Argentina. Y está perfecto. No tienen por qué venir de otros países a pescar a Argentina. Energía y medio ambiente, reforma en el sector energético para promover el libre comercio y participación privada, vinculación de energía y medio ambiente cumpliendo con objetivos internacionales. Acá se retrotrae un poco Milei, porque Milei en su momento, al igual que Trump y Bolsonaro, había dicho que estaba totalmente en desacuerdo con lo que era el calentamiento global. Dijo que no creía en eso, al igual que las dos personas anteriores, y acá vuelve un poco para atrás, ¿no? Es más, uno de sus primeros días como presidente afirmó el Acuerdo de París, que también hablaba sobre el cambio climático, y acá dice cumpliendo con objetivos internacionales que generalmente son para ralentizar el cambio climático. Entonces, como que vuelve un poco atrás con sus palabras ahí. Seguridad y justicia. Establecimiento de un régimen para la organización de manifestaciones, agravamiento de penas para delitos contra la autoridad y regulación del derecho a la legítima defensa. Eso es algo que vamos a ver más adelante, que es súper importante, súper importante. Así que bueno, esto es un poco, estoy acá ya pasando, es un poco los cambios principales. Ahora hice un resumen punto por punto de las reformas de toda la ley. El resumen está hecho punto por punto para que sea la manera más fácil de poder entenderlo. Vamos a conocerlo. Vamos a empezar con lo que la ley quiere reformar. Vamos a ir punto por punto cada una de las cosas. Reforma electoral. Eliminación de las PASO. Eliminación de la lista sábana. Cambio de la composición de la Cámara de Diputados. Introducción de un sistema de elección por circunscripción uninominales. Esto es, bueno, ahora lo explico, para diputados nacionales. Aumento significativo de las bancas de las provincias de Buenos Aires. Eliminación del piso de 5 diputados por provincia. Posible reducción de representación para algunas provincias, como por ejemplo para Chubut. Entonces, eliminación de las PASO. Las PASO, recordemos que está introducida por Cristina, creo que en su segundo gobierno, que son las primarias obligatorias, que son para legitimar al candidato que va a ir por cada partido. Pero, ¿qué significaba las PASO? Un gasto inmenso, inmenso. Eliminación de la lista sábana. Esto es algo que pasa hace mucho tiempo, es agregar personas que no corresponden, o por ejemplo, cuando acá en Neuquén pasa mucho, las listas colectoras se le dice. ¿Qué pasa? Vos haces 1000 listas, pero con el único candidato. Entonces, vos votando cualquier lista terminás votando al mismo candidato. Y al mismo tiempo, una de las reformas
es la eliminación de las boletas. Entonces vos no vas a tener una boleta para Cambiemos, otras para el kirchnerismo, otra para el peronismo, no. Va a ser boleta única y como en cualquier país del mundo, por ejemplo Estados Unidos, Portugal, Australia, bueno, en todas partes del mundo vos pones a quién querés, al A o al B, o al C, ponele. Pero vos en un solo papel lo pones. Entonces, ¿qué termina? Termina por ahí el curro de la impresión de boletas, que esto pasaba mucho, pero muchas veces, por ejemplo, se presentaba para presidente personas que sabían que iban a sacar 2 votos. Pero ¿qué pasaba? Aunque vos sepas que vas a sacar 2 votos y te presentás igual, te tienen que hacer toda la cantidad de listas. Cuando vos estás en toda esa cantidad, pasaban, no sé, $10.000 toda la lista y en realidad costaban 2.000. Y con los 8.000 se repartían entre el que la hacía y el candidato y ahí terminaban también currando con eso. Entonces también es una forma de terminar con ese curro que tenían hace tiempo. Me voy a servir un mate porque tengo la garganta seca ya. Recuerden, @matesculture. Manifestaciones y cortes de calle. Esto ya lo venimos viendo hace varios días. Mayor control de las manifestaciones y aumento de las penas por cortes de calle. Castigo de hasta 3 años y medio de prisión para quien obstaculice el transporte. Sanción a las organizaciones de los cortes y responsabilidad por los daños. Obligación de notificar al Ministerio de Seguridad de la Nación todas las reuniones o manifestaciones, incluso las espontáneas. Esto tiene varias aristas. Por ejemplo, castigo de hasta 3 años y medio, eso no es cumplible. ¿Qué pasa? En el derecho penal vos, por ejemplo, cuando tenés penas de hasta 3 años y medio, son excarcelables. ¿Qué significa? No hace falta que vos cumplas los 3 años y medio adentro de prisión. ¿Sí? Se te pueden dar otras formas para que vos lo cumplas. O están también los métodos alternativos, que es, por ejemplo, trabajo comunitario, que vos vayas al psicólogo y demás. Entonces, cuando son penas de hasta 3 años y medio, la verdad que vas a tener, cuando vos pidas el certificado de antecedentes penales, vas a tener el antecedente penal, pero en la realidad no va a haber mucho cambio en cuanto a la persona que lo incumpla, ¿no? Obligación de notificar al Ministerio de Seguridad. Esto pasó ayer. La CGT le pidió permiso al Ministro de Seguridad de Cava, del coso de Mauricio, de Macri, el hermano de Macri o el primo de Macri, le pidieron permiso para hacerlo. Entonces eso también está bueno, porque entonces la seguridad ya sabe cuándo va a ser y cuándo no va a ser. Esto también, sanciones a los organizadores de los cortes y responsabilidad por los daños. No nos podemos olvidar que hace, 6, 7 años, en una manifestación mientras se hablaba en el Congreso una de las reformas jubilatorias, se tiraron 3 toneladas de piedra, arruinando absolutamente todo, y todo eso después las personas lo tuvimos que pagar. Eso no sé cómo se puede justificar eso, la verdad. No sé cómo se puede justificar. Eso yo considero que está mal. Ahora sí viene lo realmente importante, que es para mí, que me gusta el derecho penal, algo que considero importante. Legítima defensa. ¿Qué pasaba hasta ahora? Para que haya legítima defensa tenía que haber un daño inminente a vos o a tu propiedad, y vos tenías que usar igualdad de armas. Es decir, por ejemplo, a vos te entraba un tipo a tu casa y te entraba con un cuchillo y vos tenías adentro de tu casa, no podías agarrar un cuchillo, o por la desesperación de que te estaban entrando a robar, vos agarrabas una pistola y disparabas y lo matabas o lo lastimabas, ibas vos preso. No correspondía a la legítima defensa porque no había igualdad. ¿Sí? Entonces una persona podía entrar a tu casa y si vos no usabas los mismos medios que él estaba usando, no iba a haber legítima. Ahora, ¿qué cambia? Ampliación de los casos de legítima defensa. Es decir, se amplía lo que ya estábamos hablando, que era un daño inminente a la propiedad o a vos mismo. O también tenés la legítima de terceros, que por ejemplo, vos vas por la calle y ves que le están... El video que hemos visto 1000 veces, ¿no? Por ejemplo, va un tipo en una camioneta y ve que le están robando en una moto a otro, va con la camioneta y choca la moto. Eso es una legítima de terceros. Hay un daño a un tercero que vos lo estás viendo y vos podés actuar. Estás permitido actuar según el Código Penal. Hay una ampliación de estos casos. Consideración de la proporcionalidad del medio empleado, que es lo que hablábamos recién, a favor de quien actúa cumpliendo su deber o ejerciendo la legítima de su derecho. Es decir, se amplía
la proporcionalidad del medio empleado a favor de a quienes están violando el derecho, que está perfecto, es lo que tendría que ser hace mucho tiempo. No puede ser que a vos te entren a tu casa y vos tengas que decir, no, pará que voy a agarrar el cuchillo y ahí vamos a estar en iguales condiciones. No es así. No es así, porque la inmediatez te lleva a actuar de la manera más rápida. Aparte, pongámonos en el lugar de cualquier persona que está con sus hijos o con sus hijas o solo y te entran a tu casa. Hacés lo primero que se te venga, lo primero que tenga, lo agarrás y lo usás. Mayor flexibilidad a la justificación de la legítima defensa en situaciones que involucren diferencias de edad, contextura física, experiencia en riñas o números de agresores y uso de armas falsas. También pasaba eso. Si, por ejemplo, a mí que mido 1,90 me entraba alguien que medía 1,70, también había una desproporción porque yo era más alto. O sea, una locura. Estaba a favor de que te entren. ¿Y qué pasaba después? Que también es uno de los puntos que se reforman. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, te entraban a tu casa, vos le generabas un daño al chorro que entraba a tu casa, después la familia de ese chorro podía a vos pedirte indemnización por los daños causados a esa persona. Ahora ya no. En caso de que se demuestre de que esa persona entró a tu propiedad sin tu permiso o te quería robar, ya la familia no puede pedir nada. ¿Qué es lo lógico? Acá yo no creo que haya que felicitar al gobierno. Yo creo que es lo lógico, que esto se tendría que haber hecho hace mucho tiempo atrás. Entonces, bueno, esto es lo que hablábamos, que es muy importante sobre la legítima defensa. Vamos a seguir. Blanqueo de capitales, posibilidad de la regularización de hasta $100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos, plazo de adhesión al régimen de blanqueo hasta el 30 de noviembre del año siguiente, es decir, hasta el 30 de noviembre del 2024, dividiendo en 3 etapas, admisión de la regularización de diversos tipos de bienes dentro y fuera del país, incluyendo moneda, inmueble, acciones, criptomonedas, entre otros. ¿El blanqueo de capitales qué sirve? ¿O para qué sirve? Generalmente, lo que mucha gente hace para evitar que le cobren impuestos termina yendo a fraudes fiscales, por así llamarlo. Entonces, no blanquea el 100% de su capital y, por ejemplo, no sé, tiene un auto en Estados Unidos, tiene criptomonedas en Estados Unidos o tiene plata en Estados Unidos o en cualquier país del mundo. ¿Qué se hace? No se blanquea, y al no blanquear vos no tributás acá en tu país. Entonces queda como si lo tenés pero no existe. Lo que está haciendo el gobierno es llamar a que esas personas que tienen esa plata la traigan a Argentina, y entonces el gobierno también puede tener un mejor conocimiento de cuánto tienen los argentinos y cuánto no tienen los argentinos. El blanqueo de capitales, es más, fue propuesto y lo llevó a cabo también Massa. En su parte de ministro de Economía también llevó adelante el blanqueo de capitales. Moratoria impositiva, que es cuando vos debés impuestos. Nuevo régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social. Adhesión para contribuyentes por obligaciones vencidas hasta el 30 de noviembre pasado. Suspensión de acciones penales y recursos de seguridad social con donación de intereses resarcitorios y punitorios según plazo y modalidades de pago. Entonces, los intereses resarcitorios y punitorios se van a sacar, se van a suspender cualquier acción penal y recursos de seguridad social contra personas que deban impuestos, que en cierto punto para los emprendedores está bueno, porque conozco muchos que por ahí deben impuestos y demás, y que después las tasas son altísimas, y entonces al ser tan altas prefieren cerrar el negocio antes que pagar, porque terminan perdiendo mucho dinero. Bienes personales, eliminación del diferencial de las alícuotas por activos en el exterior. O sea, los bienes personales es otro impuesto y ya te sacan una parte del impuesto, es decir, si vos tenés bienes en el exterior te los dejan de cobrar. Nuevas alícuotas con un rango desde hasta el 0.5 hasta el 1.5, es decir, van a poner nuevos impuestos del 0.5 hasta el 1.5% del total del bien que vos tengas. Simplificación gradual de la tabla impositiva en los años posteriores a 2023 y dinámica de actualización en los importes basados con anticipos y pagos. Es más impuestos, básicamente. Obra pública, posibilidad de financiar la infraestructura con inversión privada. Facultad del Poder Ejecutivo para renegociar o rescindir contratos en ejecución celebrados antes del 10 de diciembre del 2023, regreso al esquema de concesiones y transferencia al riesgo del concesionario, mecanismo de solución de controversias para contratos de obra pública con plazos vencidos y litigios pendientes.
Es lo que venía diciendo, es el sistema de la chilena, como lo llama Milei, que es decir, bueno, le damos toda la obra pública al sector privado y el sector privado se organiza. Y el sector privado es quien corre con riesgos, con privilegios, con lo que sea, pero lo hace todo el sector privado. Entonces es un gasto menos para el Estado. Ahora sí, otro punto muy importante, que nada, traté de ponerlo bastante bien porque creo que es un tema sensible que a todos nos toca, todos tenemos abuelos que están jubilados o familiares que están jubilados. Así que respecto a la jubilación, suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria sin especificar el plazo. Facultad del Poder Ejecutivo para establecer una nueva modalidad de cálculo de reajustes priorizando la equidad y la sustentabilidad económica. Posibilidad de aumentos periódicos discrecionales atendiendo a los beneficios de bajas de ingresos. Vamos a analizarlo bien esto. Suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria sin especificar el plazo. La fórmula de movilidad se suspende. Facultad del Poder, ahora el Poder Ejecutivo, básicamente, ¿qué nos dice? Para llevarlo a términos mucho más sencillos. A partir de ahora el Poder Ejecutivo, sin permiso de nadie, puede darle aumentos a los jubilados. Hasta ahora, y si sigue esta ley va a seguir así, ¿qué sucede? Las jubilaciones solamente eran aumentadas cada determinada cantidad de tiempo y en porcentaje de lo que la ley decía que se debía aumentar. Eso se termina. A partir de ahora, cualquier tipo de jubilación va a ser aumentada por el Poder Ejecutivo. Volvemos a lo mismo, son atribuciones que no le corresponden al Poder Ejecutivo. Y esa jubilación después se la aumentan al jubilado. Es decir, el Poder Ejecutivo dice, hoy vamos a hacer un aumento del 20% de los jubilados, se le hace el aumento. El mes que viene dice del 30%, el 30%. A partir de ahora no importa ni el plazo ni la cantidad, pero es decisión pura y exclusivamente del Ejecutivo. Entonces, eso es lo que respecta a las jubilaciones. Ahora vamos a ir con un par de temas que son los finales, que también son bastante importantes. Son salud mental. Cambios en la ley de salud mental, incluyendo la composición del órgano de revisión, mantenimiento de la excepcionalidad de la internación previa evaluación médica. Bueno, se cortó. En cuanto a salud mental, tenemos los cambios de la ley de salud mental, mantenimiento de la excepcionalidad en la internación y casos específicos para la internación como falta de conciencia, enfermedad o riesgo para terceros. Respecto a la salud mental, es importante destacar que con la reforma del Código Civil del Código Civil y Comercial y con la unificación de los dos en el Código Civil y Comercial en el año 2015, se trata todo el tema de la salud mental y lo que se busca es frenar las internaciones psiquiátricas para que eso sea una excepcionalidad. Entonces, que se le termina dando una capacidad mayor a las personas y que solamente en excepcionalidades a las personas se las interna. Entonces, esto es el mantenimiento de eso, es decir, seguir esa línea. Educación, acá también es importante. Ya se permite que las universidades y secundarios públicos a los extranjeros no residentes en la Argentina se les pueda empezar a cobrar. Al mismo tiempo, como habíamos hablado, en quinto año se le toma un examen a las personas. Posibilidad de ingresar a la universidad pública a través de examen o curso de nivelación. Eso ya se hace en algunas universidades públicas. Tengo conocidos que han tenido que rendir, por ejemplo, para entrar a la de medicina de Córdoba. Tienen que rendir el ingreso. Entonces eso también está bueno porque es un filtro para que después no tantas personas ingresen, porque ¿qué pasa siempre en las carreras? Ingresan 300 y terminan 100. Estudios de grado gratuitos para argentinos y extranjeros residentes permanentes con posibilidad de cobrar una cuota a extranjeros que no son residentes y posibilidad de estudiar desde la casa. Se llama homeschooling a partir del cuarto grado en la primaria. Medio ambiente, modificación de leyes de medio ambiente incluyendo la ley de bosques nativos, ley de glaciares, ley de protección ambiental contra la actividad quema. Esto está bueno porque lo que se termina haciendo es un cuidado del medio ambiente, creación de un mercado de carbono y controles de emisiones en sectores productivos y establecimiento de límite de emisiones y posibles multas por superarlos.
Entonces se va a cuidar en teoría más el medio ambiente a partir de que quien emita más carbono del permitido se lo puede multar o hacer algún tipo de limitación al ejercicio de esa empresa. Y esto está muy bueno está esto, el divorcio simplificado. La iniciativa propone la posibilidad de divorciarse sin la intervención de la justicia y sin la necesidad de abogados. Incorpora como inciso al artículo 435 del Código Civil y Comercial la opción de comunicación de la voluntad de disolver el vínculo presentando por los cónyuges en forma conjunta ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal. Esta comunicación tendría los mismos efectos legales que un divorcio declarado judicialmente y esto permitiría a las parejas obtener un divorcio de manera más sencilla y rápido sin recurrir al proceso judicial y ahorrando todo el dinero que significa pagarle a un abogado, el juicio y demás. Entonces eso está espectacular está, que las personas se divorcien como y cuando quieran. Yo en eso estoy pero 3000% de acuerdo, muy bueno. Así que bueno, esta ha sido un resumen de todas las leyes. En algunos casos he dado mi opinión, en otros he preferido no. Y como te dije al principio, yo todo esto me tomé el tiempo de escribirlo, de redactarlo, me leí absolutamente todo y fui eligiendo lo que consideraba más importante y también te fui destacando con mi propia voz cuáles eran los más importantes. Me podés ayudar muchísimo, realmente muchísimo, dando un me gusta, un like, comentando. Por favor, comenta lo que vos quieras, si estás de acuerdo, estás en desacuerdo. Es más, ayer me comentaron que me había equivocado en una forma de cómo había leído algo y tenía razón y lo admití. Otra persona me dijo que por ahí se escuchaba mucho la respiración a la hora de la lectura en algunos podcasts, entonces también lo estoy tratando de cambiar. Realmente me ayuda muchísimo que vos me digas lo que no está bien o lo que no coincidís, porque a partir de eso yo también puedo aprender mucho más. En YouTube estoy hace 2 meses, así que es muy reciente el tiempo que estoy acá. Así que nada, no te pido plata, no te pido nada. Simplemente que te suscribas, des un me gusta o lo compartas en tus redes. Realmente me ayuda mucho. Y recordá que este mismo episodio lo tenés tanto en YouTube como en Spotify. Y estamos en Instagram como @elmundodecabeza6. Ahí subimos algunas encuestas, algunas cosas para que podamos reflexionar entre todos. Y también acá en YouTube tenés la sección comunidad donde voy avisando qué es lo que voy a ir subiendo durante la semana. Este es el último capítulo del 2023. Fue un 2023 de altas y bajas, donde al principio había arrancado muy bien, después lo dejé de hacer durante algunos meses y estos últimos meses volví y realmente me di cuenta que esto me llena el corazón y me da mucha, pero mucha felicidad. Así que nada, espero un 2024 juntos, que podamos conocer y aprender mucho más, ya sea de política, de historias, de personajes como Napoleón, Carlos Magno, Julio César o sobre filosofía. Como así también tenemos previsto para enero unas entrevistas muy zarpadas, una de ellas con un psicólogo deportivo que estuvo en muchos clubes importantes y que conoce muchos jugadores importantes, donde vamos a también poder hablar sobre cómo se maneja eso. Así que nada, gracias por acompañarme, gracias por suscribirte, gracias por comentar, gracias por estar del otro lado y realmente te deseo un excelente inicio del 2024. Nos vemos.